ante los diputados y diputadas para presentar el plan de contención de gastos del gobierno central y algunas otras medidas para este fin. Así es, y es que al menos las bancadas de Restauración Nacional, de Liberación Nacional, son las que principalmente pues se han opuesto a algunas de las medidas, pues aducen que tocan mucho el bolsillo de los funcionarios públicos y son los que están siendo más sacrificados en este plan de contención del gasto, así que ellos están pues haciéndole varias consultas y también recomendaciones a la ministra de Hacienda para que pues no sean solamente tan sacrificados los funcionarios públicos, sino que también se toque el tema de la evasión y la ilusión, que es precisamente lo que los sindicatos también pues le han pedido al gobierno, que se toque el bolsillo de aquellas empresas y empresarios que son los que más deben de contribuir a su criterio, y eso es la posición de don Albino Vargas, que nos acompaña el día de hoy. También doña Mélida Cedeño, quien es representante de APSE, y por parte de la Cámara de Industrias va a estar con nosotros Francisco Gamboa. Vamos de inmediato con don Albino Vargas. Muy buenos días, don Albino, lo hemos escuchado estos días pidiendo que sea el tema de la evasión lo que se vaya a tocar un poco más para poder reducir este déficit fiscal. Escuchamos cuál es la propuesta que ustedes tienen también hacia el gobierno y si van a tomar alguna medida si en caso de que esto sea aprobado en la Asamblea Legislativa. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo a don Francisco y a mi compañera de causa Mélida. Lo que nosotros estamos lamentando es que el gobierno del presidente Alvarado está matando el diálogo. El presidente Alvarado está renunciando al diálogo, está promoviendo un ajuste fiscal verticalista, autoritario, y esto está generando muchísima tensión social. La caldera está en ebullición y eso tenemos que hablarlo con mucha claridad. Las cifras oficiales del robo de impuestos son eso, cifras oficiales. Prácticamente son 8.000 millones de colones cada 24 horas que se roban los ladrones de impuestos, haciéndole daño al empresariado honesto que sí los paga y haciéndole daño a la clase trabajadora que sí paga los impuestos, el de renta y el de ventas, ¿verdad? Que la clase trabajadora no puede librarse de pagar sus impuestos. Y también está el otro rubro de exenciones y exoneraciones, cuyo dato también es oficial, 6 puntos de Producto Interno Bruto, a razón de casi 6.000 millones de colones diarios. Fíjense ustedes entonces que entre evasión, elusión, exenciones, exoneraciones, usted tiene 14 puntos de Producto Interno Bruto, la mitad de el doble, perdón, de la cifra terrorífica, que todos dicen que es terrorífica, que vamos a llegar al final del año a 7 puntos de Producto Interno Bruto. Pero aquí lo tramposo, y es lo que a uno le molesta, lo tramposo es que en realidad lo que el gobierno quiere es que le aprueben el impuesto al valor agregado. Por eso nosotros los sindicatos seguimos fuertemente en contra del expediente 20.580, porque deberían ser más honestos, más éticos y decir, no, lo único que nos interesa es el impuesto al valor agregado. Entonces le meten estas connotaciones de empleo público, este ataque al empleo público para seguir incentivando el odio que se viene germinando en la sociedad contra los servidores públicos, para que nosotros desviemos la atención de la verdadera esencia del problema. Y finalmente, por Dios santo, que nos digan cuál es el paquete tributario sostenible para pagar diariamente, cada 24 horas, al menos 3.500 millones de colones de deuda, de intereses de la deuda, no el principal, de intereses de la deuda. Entonces lo que nosotros queríamos era una mesa de diálogo social, de diálogo político, social, integral, con los empresarios, se lo fuimos a decir a la UCAEP, con la Iglesia Católica que quiere diálogo social, con el cooperativismo, el solidarismo ya se pronunció contra el paquetazo 20.580, los partidos políticos y el propio gobierno, pero no, parece que optan por provocar a la confrontación, compañera Mélida. Muy buenos días. Mi nombre es
Mélida Cedeño Castro, soy presidenta de APSE, la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza y Primaria, que también tenemos. Pues es una preocupación sumamente grande que tenemos, no solo el Magisterio Nacional, sino todos los trabajadores del sector público. Porque este proyecto 20.580 es un proyecto regresivo, un proyecto que no viene a solucionar el déficit fiscal, Albino, en este caso, y que lo hemos hablado todos los sindicatos en diferentes reuniones que tenemos, en donde decimos que queremos esa mesa de diálogo. Una mesa de diálogo con todos los sectores. Tenemos clarísimo que hay una crisis, que hay un problema país, esto es un tema país, y por eso hemos apostado a la mesa de diálogo, a que se abran estos espacios para que todos los sectores podamos escucharnos y que el gobierno nos escuche. Y hemos dado la tarea de hablar con los diputados, en donde hemos sido clarísimos que queremos esa mesa de diálogo para tener un proyecto de ley progresivo, un proyecto de ley solidario, en donde se involucren a todos los sectores. Sin embargo, vemos con estas medidas que anuncia la señora ministra de Hacienda el día de antier y ayer que pasó, que fue para las consultas, en donde lo que presenta es una propuesta de contención al gasto público, pero con más impuestos a la clase trabajadora. Solamente tenemos, por ejemplo, que va a gravar la canasta básica, los medicamentos, y yo le pregunto al señor presidente de la República y a todos los diputados que están apoyando este proyecto de ley, ¿usted podría sostenerse con un salario de 250.000 al mes? Porque esos son los salarios que tenemos los compañeros que están en el título 1, que ni siquiera alcanzan el salario mínimo. Entonces, no es posible que sigan gravando y que sigan con más impuestos a la clase trabajadora. ¿Que tenemos que socarnos la faja todos? Sí, efectivamente. Pero entonces, que haya un proyecto de ley que venga a solucionar el problema seriosísimo de elevación fiscal. Bien, le vamos a pedir a doña Mélida Cedeño y a don Albino Vargas que se queden ahí, porque también tenemos a Francisco Gamboa de la Cámara de Industrias. Buenos días, don Francisco. Algunas fracciones, algunos diputados, tanto de Liberación Nacional como de la Unidad Social Cristiana, le daban un 9 de 10, podríamos decirlo así, al plan de contención de gastos presentado por la ministra de Hacienda. ¿Ustedes qué calificación le dan? ¿Quedaron satisfechos con este plan presentado por la ministra de Hacienda? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es en relación justamente a lo que decía Albino Vargas, de la necesidad de entrarle también el tema de la evasión y la ilusión, que dice que también afecta a los empresarios honestos que sí tributan. Buenos días. Y a todos los televidentes, así como también a don Albino y a doña Mélida. Nosotros debemos señalar que vemos con buenos ojos, con muy buenos ojos, los puntos expuestos por la señora ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, el día de ayer y el día miércoles en la Asamblea Legislativa. En realidad las medidas son necesarias, están dentro de lo que ella puede hacer, dentro de las medidas administrativas que no ocupan cambio de ley, y definitivamente van en la línea, afirmamos que van en la dirección correcta porque van en la línea que siempre hemos dicho de que las finanzas públicas se equilibran, se pueden dar un saneamiento de las finanzas públicas viendo el tema de la modernización de los ingresos, de la estructura tributaria, pero también entrándole al tema del gasto. Y lo que expone la ministra va en esa dirección. Por eso es que lo vemos con muy buenos ojos y la felicitamos por ello. Incluso podríamos afirmar hasta que marca una diferencia con la gestión anterior. Además de ello, hay medidas también que van a ser necesarias del lado del gasto
y que no puede tomarlas, no están en manos de la ministra tomarlas, sino que están en manos de los señores diputados y las señoras diputadas, como son los temas de la regla fiscal para limitar el crecimiento del gasto del gobierno, y también está el tema de los destinos específicos, que el tema de la obligatoriedad de que los recursos se dirijan a ciertos destinos, independientemente de si hay ese año particular necesidades o no en esa área, es una de las cosas que también nos tiene en esta situación de bola de nieve que se ha generado y que constituye hoy por hoy una bomba de tiempo. Sobre su segunda pregunta, el tema de la evasión, ahí concuerdo en un aspecto con don Albino, que es que efectivamente la evasión y aquellos tal vez mal llamados empresarios que evaden sus contribuciones, efectivamente constituyen una competencia desleal con los empresarios que cumplen con sus obligaciones tributarias y de seguridad social y demás, como los que representamos en la Cámara de Industrias de Costa Rica. Así que definitivamente nosotros siempre hemos señalado y hemos dicho que la evasión es inconveniente para todos, para el país, para la sociedad y para las empresas que sí contribuyen, ¿verdad? Ahora bien, en la Asamblea Legislativa pasada se aprobó una legislación contra el fraude fiscal. O sea, la administración tiene herramientas para enfrentar el tema de la evasión y definitivamente todo se complementa. Así que efectivamente es un tema importante, pero es un tema que nosotros como Cámara también vemos con malos ojos, la evasión, y definitivamente la administración debe asegurarse con la legislación de la que dispone de que todos cumplan con sus obligaciones. Así la cancha está pareja. Vea, don Francisco. Así es. Bueno, parece que don Albino Vargas quiere intervenir un momento. Vamos a ver qué le quiere decir don Francisco. Vea, ahí hay un primer punto de coincidencia. Es decir, los empresarios honestos y la clase trabajadora honesta somos víctimas de los que roban impuestos. Entonces ahí podríamos empezar a hablar de las cosas que faltan para hacer más riguroso el control del robo de impuestos. Usted menciona algunas iniciativas, pero sabemos que no son suficientes, que incluso la misma OCDE ha señalado que nosotros tenemos que hacer como país transformaciones radicales en el sistema tributario. Lo segundo es que el plan 20.580, que ustedes aplauden, señores empresarios, carece de la suficiente equidad. Es decir, le van a rebajar los salarios a la clase trabajadora, van a empezar por ese camino, y entonces lo que nosotros pensamos es que hay que meterle equidad, diría uno, y eso le mete una equidad cuando hablemos de renta global, por ejemplo, ¿verdad? Que es un término que no gusta, pero que tenemos que hablarlo porque es parte de las orientaciones que se vienen dando a nivel mundial de hacer los sistemas tributarios más justos. Lo que está haciendo la señora ministra de Hacienda tiene una fuerza política, pensamos nosotros, que la clase trabajadora necesita equilibrar. Yo en esto quiero ser claro y contundente de que pues en la unidad sindical, donde está APSE y todos los sindicatos, creemos que si la solicitud del diálogo no la abre la incidencia política, va a tener que abrirla a la calle, ¿verdad? Porque nosotros queremos, con todo respeto, una auditoría ciudadana de la deuda pública. Es decir, nosotros queremos saber a quién le debemos como país, quiénes son los acreedores. Es que imagínese usted lo que pudiéramos hacer en programas sociales debilitados, en fortalecimiento de la policía. A ustedes como industriales les preocupa mucho los asaltos que ocurren cuando ustedes transportan sus productos por las calles de este país, los secuestros y todo esto, y eso tiene que ver con grandes debilidades en la seguridad ciudadana que no pueden ser suficientemente atendidas, precisamente porque gran parte, el disparador número uno del gasto público hoy en día es el pago de intereses de la deuda. Esa es una verdad incontrastable que no puede negarse. Y ahora nos dice
nos dice la señora ministra de Hacienda que ocupa este paquetazo fiscal para que le presten al país otros 1.000 millones de dólares más. ¿A dónde vamos a parar? Sí, yo ahí quisiera hacer una precisión con respecto, una aclaración con respecto a lo que señala don Albino, en realidad dos. La primera es que lo que reafirmamos que vemos con buenos ojos son sobre todo las medidas administrativas anunciadas por la señora ministra el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa. Sobre el proyecto fiscal, estamos con una actitud constructiva, responsable, patriótica y de diálogo, haciendo las observaciones sobre el proyecto fiscal que se está analizando. Porque definitivamente hay cosas que mejorarle, hay cosas que deben cambiarse antes de una eventual aprobación. Pero eso es un proceso que está y que viene, y que traían avanzado los señores diputados que terminaron su periodo el 30 de abril, y que los señores diputados y señoras diputadas que comenzaron el 1 de mayo han continuado. Pero eso es un proceso vivo que está en este momento en marcha, y en el cual, repito, estamos participando. Porque, repito, siempre hemos dicho, las finanzas públicas se arreglan con una combinación de que el Estado tenga más recursos, y eso se logra haciendo algunos cambios en la estructura de impuestos, en la estructura tributaria del país, pero también entrándole al tema del gasto. Y lo segundo, con respecto a lo que señala don Albino, que hay preocupaciones del sector empresarial sobre cosas que requieren más inversión y más gasto, efectivamente, rubros como el de seguridad. No solo los empresarios ocupamos tener un país más seguro, como muy bien lo señala don Albino, sino también todos y todas las ciudadanos y ciudadanas. Y en ese sentido, es que nosotros siempre hemos dicho que el uso que se le debe dar a los recursos públicos, que son recursos que el Estado administra, que le proporcionamos los costarricenses, tanto los ciudadanos como las empresas, son recursos que deben ser usados con la mayor eficiencia y en las cosas que realmente benefician, como salud, especialmente seguridad, educación, administración de justicia, pero no en privilegios. Yo creo que lo que los costarricenses no queremos es que el dinero que pagamos cada vez que compramos, o cada vez que nos llega el salario en impuesto de renta, o cada vez que termina un año las empresas pagan en impuesto de renta, en lo que no queremos que se vaya, y yo creo que en eso la inmensa mayoría de costarricenses coincidimos, es que se vaya en privilegios y cosas que no redundan en una mejora en la calidad de vida y en el bienestar de los y las costarricenses. Bueno, Mélida Cedeño quería también... Pero con don Francisco, con este proyecto de ley, con contención del gasto que presenta la señora ministra de Hacienda, aquí solamente se ataca a un sector. Aquí es el pueblo trabajador, la clase trabajadora, el ama de casa, los que se van a ver sumamente afectados con estas reformas administrativas, porque usted bien lo dice, bueno, pagámoslo de los impuestos, pero no se vislumbra un gravamen a los gastos de capital, y viene a afectar únicamente a la clase trabajadora con el IVA, en donde reformas al empleo público, el tope a las anualidades, en donde ya no va a ser porcentual, sino un monto fijo, donde ahora teníamos la oportunidad del sector, de los sindicatos, de los representantes de la clase trabajadora, ir a una mesa de negociación, aunque sabíamos que pues no era tanta la negociación que se daba con la mesa negociadora de salarios, sino que ya de una vez ahora ya nos dicen que a partir de julio cuál es el aumento que viene para la clase trabajadora. Pero aquí nosotros, ¿por qué nos oponemos a este proyecto 20.580 tal y como está establecido? Porque únicamente ataca un sector, la clase trabajadora, el empleo público, que nos responsabiliza del déficit fiscal,
y todos los diputados con los que hemos hablado, el gobierno está clarito de que el déficit fiscal no está en los empleados públicos, no está en la clase trabajadora. Entonces, ¿por qué también en este proyecto y en este contención del gasto público, por qué entonces no vamos a la parte medular de este problema, que ya el gobierno lo sabe, los diputados lo saben, que es la evasión fiscal, la elusión fiscal? Que todos tenemos que contribuir a que tengamos un país mejor, claro que sí. Y se lo vuelvo a repetir, estamos de acuerdo en que hay un problema país, en que hay un déficit, pero no es la clase trabajadora, no es el empleado público el responsable del gasto. Y por eso a nivel del Magisterio Nacional nosotros pedimos al señor presidente, a los diputados, que se sienten en la mesa, que abran ese espacio de diálogo y que se presente un proyecto de ley que de verdad sea progresivo, porque la ministra de Hacienda dice, y lo voy a leer aquí textual, un país más próspero, justo, inclusivo. No puede haber un país más próspero, más justo y más inclusivo con cargas de impuestos a la clase trabajadora. Bueno, en medio minuto en mi caso me queda claro lo siguiente. Número uno, hay que hablar de privilegios, pero se descalifica el discurso de los privilegios contra ciertos grupos de empleados públicos cuando uno ve lo que hizo doña Edna Camacho, actual consejera económica principal del presidente Alvarado, de ir a abogar para que se exoneraran de pagar impuesto de rentas las transacciones en bolsa, ¿verdad? Y sabiendo uno que el esposo de doña Edna está en ese negocio, entonces uno dice, ese proyecto 20.580 está contaminado. Y número dos, vean, nos queda muy claro que en esto del tema fiscal y de transformaciones al empleo público no va a haber diálogo. Y yo le digo a toda la clase trabajadora de este país que el diálogo tiene que abrirse desde la calle, no hay otra. Los mensajes son claros, han despreciado a la solicitud de la Iglesia Católica, por ejemplo, que quiere entrar en el diálogo social, y no pensamos nosotros cuál es el privilegio de un policía, de una señora de Sensinay, de un maestro unidocente, de un conserje, ¿verdad? A los cuales se les va a sacrificar con 3.750 colones de aumento, ya ni siquiera a la base, ¿verdad? Impuesto, porque fíjense ustedes, noten lo grave que hizo el gobierno. El gobierno, doña Rocío, acaba de derogar de facto la comisión negociadora, entre comillas, de salarios del sector público. Eso fue lo que sucedió en la Asamblea en estos 2 días, y entonces el gobierno desconoció la ley, la legítima representación laboral y social de este país, y entonces habrá que recordárselo en las calles. Es lo que pensamos nosotros. Vamos a ver si tenemos suerte y la gente sigue este llamado de los sindicatos. Es el llamado que hacemos a todos los trabajadores, al pueblo de Costa Rica. Vamos a ya concluir justamente con una conclusión de don Francisco Gamboa. Adelante, don Francisco, ya para concluir brevemente. Sí, gracias. Vean, para concluir, definitivamente, lo primero es que el país está primero. Costa Rica está primero, Costa Rica es de todos y a Costa Rica tenemos que cuidarla. Y cuidarla pasa por procurar que las finanzas de su gobierno estén sanas, estén equilibradas, para que pueda haber sostenibilidad en el tiempo y para que podamos los y las costarricenses seguir teniendo servicios del Estado de calidad y en la cantidad que ocupamos. Y eso se logra aportando todos y sacrificándonos todos, socándonos la paja todos. Y definitivamente lo que presentó la señora ministra el día miércoles, que específicamente para eso fue citada, para el tema del gasto en lo que está en manos de ella, es un componente de ese sacrificio que debemos tener todos. Aquí a los empleados públicos no va a, como ella lo estableció, no van a haber disminuciones de salario. Aquí lo que va a haber es limitar el aumento de esos salarios. Y obviamente se va a cuidar la capacidad de compra y el poder adquisitivo de los salarios, especialmente para los que menos ganan. Pero es limitar el crecimiento de esos salarios. Pero no va a haber, según nuestro entender de la exposición de ella, recorte salarial alguno. Así que reiteramos que estamos en la mayor disponibilidad de continuar en este
en este proceso y repito, haciendo siempre nuestras observaciones constructivas, patrióticas por Costa Rica del proyecto fiscal, pero siempre bajo esa luz que ha guiado nuestra posición de que esto es en dos vías, esto es integral, esto es ingresos, pero gasto también. Excelente, 7:52 de la mañana. Muchas gracias a don Francisco Gamboa de la Cámara de Industrias, también a Albino Vargas, secretario de ANEP, y a doña Mélida Cedeño, presidenta de APSE. Hacemos una pausa y ya venimos con más temas.